Bueno, van a abrir su libro de matemáticas en la página 14. Y bueno, viene un ejercicio muy chiquito, pero quiero que lo veamos porque la mayoría de los niños que están en su grado, pues batallan con este ejercicio. Y dice que hay una figura escondida que sale cuando unimos los puntos. Pero estos puntos deben ser llenados de una forma en particular. Y dice que debemos seguir un orden. Dice que vamos a empezar por el punto 001, que es este puntito de aquí arriba. Y al final vamos a trazar una línea que vaya del número mayor al 0.001, ¿sí? Entonces, vamos a empezar aquí y vamos a ir uniéndolo al número mayor y así sucesivamente. Entonces, aquí están los números. A ver. Y muchos de los niños lo que pasa es que se apuran a contestarlo y no se preocupan por contestarlo bien. Para llenar este ejercicio tenemos que pensar muy bien por cuál vamos a empezar y no llenarlo a lo loco. Entonces ahí voy a poner, marqué con negro el número por el que vamos a comenzar. Y yo aquí voy a escribir todos los números. Entonces, el número más chico es este, .001. Entonces vamos a buscar cuál es el número que sigue. Más grande y luego el que sigue más grande, el que sigue más grande y así hasta que lleguemos al número más grande de todos. Para yo saber cuál es y no estar a lo loco, me voy a fijar en el punto decimal. Porque pues, si se fijan, todos son decimales. Y hay algunos que dicen, pues el más chico es el 317. No, el más chico es el .2. Y así se van pasando. Pero acuérdense que cuando yo les dije, les enseñé cómo nombrar los números, les decía que primero empieza unidades, decenas, centenas, y así se va yendo hacia la izquierda. Pero cuando son cuando se trata de decimales, los números van al revés. Es un ejemplo, voy a poner puros ceros. Cuando el número empieza para la izquierda, empezábamos con unidades, decenas, centenas, y luego comenzábamos unidades de ¿qué? De millar, decenas de millar, luego centenas de millar, y así nos íbamos, ¿sí? Luego seguía, ¿quién recuerda? Unidades de millón, decenas de millón, y así nos íbamos hacia la izquierda, perdón. Pero cuando se trata de decimales, vamos a dirigirnos hacia la derecha. E igual, estos números de aquí tienen su propio nombre, ¿sí? Y tiene su propio acomodo. Ahorita se los pongo en una tablita para que los copien y sepan cómo se llama. De hecho, la tengo descargada, pero ya que estamos aquí, pues de una vez se las voy a poner, ¿sí? No me acuerdo cómo la busqué. A ver, vamos a ver aquí. Listo. Aquí está.
esta está perfecta. Miren, la copian por favor. Y aquí nos aparece, tal y como les explicaba aquella vez, no sé si recuerdan cuando les puse que escribiéramos cómo se llamaban los números. Aquí les ponía un dibujito y un número y le ponía que eran unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, y así, y me iba hasta acá. Bien largo que hacía yo un numerote así bien grandote, nomás para que vieran. También luego los millones, y luego después sigue los 1000 millones, y luego los billones, y los 1000 billones, y hasta ahí nos quedamos, porque ya eran unos números tan grandes que muy difícilmente los íbamos a utilizar en nuestra vida, pero que teníamos que saber pues cómo se llamaban. Bueno, pues a partir del punto decimal, que es este, miren, aquí aparece, para la derecha también hay una forma de llamar los números, ¿sí? Miren, aquí vamos hacia allá. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Después del punto hacia la derecha, miren, aquí ponen un ejemplo en esta parte de aquí, que sería el punto 0. Este 0 se va a llamar décimas, ¿sí? Por eso se llaman decimales, porque ya están después del punto. Ya van, el punto va antes de ellos y ya después ellos siguen. Luego, cuando hay dos números después del punto, a esa posición, a la segunda posición de ese número, se le va a llamar centésima. Y a la tercera, a la tercera posición se le va a llamar milésima. A la cuarta, 10 milésimas. A la quinta, 100 milésimas. Y a la sexta se van a llamar millonésimas. ¿De acuerdo? Lo copian pues nada más para que ustedes sepan que ese número se llama. Ah, pero luego, ¿cómo se va a llamar los números? Pues, maestra, aquí abajito, en este cuadrito morado que les estoy dibujando, sale un número que ahí nos están escribiendo. Y es el número 0.000025. Nosotros podemos decir, si les estoy dictando el número, yo les puedo decir .0000025 y está bien, pero su nombre real son 25 y luego me fijo en qué posición está, millonésimas, ¿sí? Entonces si yo les digo 25 millonésimas, ya saben ustedes que lo posicionan en el lugar 6, miren, hasta aquí viene lugares vacíos que deben de poner, y luego ya escribo el 25 y lo que sobre, al igual que en los ejercicios pasados, se ponen ceros, ¿sí? Para ver que, para significar que ahí no hay nada, no hay cantidades, pero sí existe el lugar, ¿sí? Al igual que los números que yo les decía, 2 millones, pues pongo un 2 en el lugar del millón, pero todo lo demás le tengo que poner 0, porque son lugares. No hay ningún número ahí, pero ese lugar está ocupado, aunque sea por un 0. Entonces, es prácticamente lo mismo. Ahora, para hacer esta clase de ejercicios, primero tenemos que ver todos los números que vienen. A ver, quedamos que el punto 001, que también es una milésima, ¿sí? Porque está en el lugar 3.
1, 2, 3. Es una milésima, ¿de acuerdo? Y luego aquí la que sigue en esta parte dice que es, bueno, dice que una milésima es el más chiquito. Luego, hacia la izquierda sale el 0.5 y luego debajo sale el 0.2 y debajo aparece el 0.015 que es igual a 15 milésimas y después el 0.62.317 y .123, ¿sí? Lo que hice es que giré de esta forma, ¿sí? Para escribir, perdón, todos los números que hay. A ver, ahora, para yo saber cuál es el número más chico y cuál es el número más grande, tengo que acomodar todos estos números del menor a mayor. Pero acuérdense que así como hacemos sumas y restas con decimales, al acomodar un número debemos acomodar los puntos en la misma fila. Entonces, voy aquí a dibujar unas filas. Van a simular mis renglones porque yo aquí no tengo. Van a ser unas filas de mentiras, ahora sí. Nomás para que se fijen que debemos de acomodar todo en orden. Bueno, más o menos. Con esas. Y voy a acomodar el primer número. Bueno, me están diciendo aquí por adelantado. Le voy a poner aquí un punto. Que es 0.001 es el más chico de todos. ¿Sí? Ahora voy a acomodar el que sigue, que es .5. Ahorita no sé cuál sigue de cuál, nada más los voy a acomodar, ¿de acuerdo? A ver, entonces el punto va a ir en la fila de los puntos. No lo puedo poner en otro lado. Siempre los puntos van debajo de otro punto. Entonces son 0.5 o lo que es igual 5 décimas, ¿sí? Que es su nombre formal. Ya está este. Ahora el que sigue, 2 décimas, ¿sí? O sea, 0.2. Ya está este también. Ahora, el que sigue son 15 milésimas, ¿sí? Ese es su nombre, 15 milésimas. Pero pues también puedo poner .015 o punto, porque si yo digo .15 se me va a confundir con este otro .15 y no es el mismo número, ¿sí? Son 15 milésimas. Ahora pongo el punto en el lugar del punto y antes del punto había un 0 y después del punto hay 0.15. Entonces pongo 0, 1 y 5. Ya está este también. Ahora el que sigue son 62 centésimas. Entonces pongo el punto en la fila de los puntos. Antes del punto había un 0 y después un 62. 6, 2. Ya está este también. Ahora el que sigue, que son 317 milésimas. Entonces aquí no hay 0 punto, pero pues yo ya sé que no hay nada. Entonces pongo el punto
y pongo el 317. Y el final es 123 milésimas, ¿sí? Pongo el punto en el lugar, en la fila de los puntos y 123. Bien, ahora, estos últimos dos números no tienen aquí un 0. Pero eso no significa que sean más grandes o más pequeños, simplemente es lo mismo que diga 0 punto y algo a que diga punto y algo, como el 0. No vale nada, solo no vale nada, entonces es lo mismo que lo ponga o que no lo ponga. Digamos, puede aquí haber 0.317 milésimas o 0.123 milésimas o nada, o puedo decir .317 milésimas y .123 milésimas y es exactamente lo mismo porque es 0, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué solamente el 0? ¿Sí? El 0 solo no vale nada, ¿de acuerdo? Ahora, dice aquí que vamos a ver el número, el que sigue, pero que sea chiquito, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros escribimos un número de derecha a izquierda, o sea, para allá, ahí como en la flecha morada, cada vez que nosotros aumentamos una fila, lo multiplicamos por 10. Por ejemplo, en las unidades, se llaman unidades porque son de 1, pero cuando ese 1 se convierte en 10, pasa a las decenas. Y en las decenas contamos 10, 20, 30, 40, 50. Ay, perdón. Entonces, 60, 70, 80, 90. Pero cuando se cuenta 10 veces 10, llega a 100. Y entonces se brinca otro espacio a las centenas. Y empezamos 100, 200, 300, 400, 500. Pero cuando contamos 10 veces ese número, 900, 1000. Llegamos al 1000 y se brinca otro espacio que es las unidades de millar. Y así sucesivamente. Cuando nosotros trabajamos los decimales, pasa al revés. Tenemos un número entero, que son todos los que están después del punto, ¿sí? Si yo aquí pongo un 1.1, quiere decir que aquí hay 1, el punto, y acá hay una décima. Acá ese 1 se dividió en 10. Acá se multiplica, pero acá se divide, ¿sí? En los enteros se multiplica por 10 y va subiendo de unidades, que es 1 por 10, ya se convierte en decena, que son 10. Por 10 ya se convirtió en centena, que son 100. Por 10 ya se convirtió en 1000, que es unidad de millar. Y así sucesivamente. Pero cuando usamos decimales se va dividiendo. Ese 1 se dividió entre 10 y salió la décima. Esa décima la vamos a dividir entre 10 y se hizo de ahí la centésima. Y esa centésima la vamos a volver a dividir entre 10 y nos va a dar la milésima. Si se fijan, aquí dice milésima, porque ese 1 ya se dividió entre 1000. Y este numerito de aquí significa, si yo aquí tengo un 1, por ejemplo, significa que tengo una parte de los 1000 en el que dividí 1.
Por ejemplo, el peso, ¿sí? Pongo el peso porque es muy común. Un peso se escribe de esta forma. ¿Cierto? Un peso. Pero si se fijan, es un entero. Ahora, vámonos a los centavos. ¿Cómo se escribe, pues, 50 centavos? Ahora, como aquí tiene 2 dígitos, quiere decir que vamos a trabajar con las centésimas. Centésimas quiere decir 100. Ese peso se va a dividir entre 100. Eso es lo que quiere decir. Por eso decimos 50 centavos, porque es la mitad de 100. Y 50 centavos es la mitad de un peso. Entonces, 50 centavos más 50 centavos hacen un peso, ¿sí? Por lo tanto, si yo aquí pongo un 1, quiere decir que es, si yo pongo 1, perdón, punto 01, quiere decir que es una centésima, una partecita de 100. Yo partí algo en 100 y tomé nada más una parte, entonces es una parte bien chiquitita. Pero si esa partecita de 100 yo la volví a dividir en 10 pedacitos otra vez, cada esa partecita de a 100 se me va a hacer milésima. Y si cada partecita la vuelvo a dividir entre 10, se me hacen 10 milésimas. Y luego la vuelvo a dividir entre 10, 100 milésimas. De tal forma que entre más decimales haya hacia la derecha, va a ser un número más pequeño, ¿sí? Porque el entero se multiplica por 10, el decimal se va dividiendo entre 10. Cada vez se hace más pequeño. Ahora, sabiendo eso, entonces los números más pequeños serán aquellos que tienen más decimales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me dice que este es el más chico, que es una milésima, ¿sí? Es una partecita de 1000. Bien, entendiendo eso, ¿qué número sigue? A ver, piénsenle. ¿Quién tiene milésimas? Es 15, 15 milésimas. Déjenlo pongo de otro color para que lo vayan viendo. Sería 15 milésimas, 317 milésimas, 123 milésimas. ¿Cuál es más chico? Todas son milésimas, porque todas llegan hasta el tercer puesto. Entonces, leo todo el número y le digo su apellido. El apellido es el lugar en el que están. Y llegaron en el 1, 2, 3, después del punto. Los números que están en el lugar 1, 2 y 3 se llaman milésimas. Miren, acá está. Entonces, 15 milésimas, 317 milésimas y 123 milésimas. ¿Cuál es el más chico que sigue? El 15 es más chico que el 317 y del 23. Entonces, de aquí me voy yo a ir a las 15 milésimas. ¿Dónde está? A ver, búsquenla en el área del libro. 15 milésimas.
pues acá, ¿sí? Con su regla, bien bonito, nada de que ya el tanteo porque luego les queda chueco, con una regla. Bueno, ahora nos quedan estos dos números, 317 milésimas y 123 milésimas. ¿Cuál es el número más pequeño? ¿Cuál sigue? El 123 milésimas, porque es más chico que el 317. Entonces, de aquí vamos a irnos al 123 milésimas. Muy bien. Ahora, después de ahí, ¿qué número sigue? Ajá, pues el que falta, 317 milésimas. Entonces, de aquí donde nos quedamos, vamos a darle a donde sigue, ¿sí? Ahora, ¿qué número sigue? Lo calcan y luego ¿qué número sigue? Lo calcan. Y luego ¿qué número sigue? El más grande de todos y le rayan, ¿sí? Eso se queda de tarea los últimos 3 números, ¿sí? Ya no se los voy a decir, yo creo que ya les puse el ejemplo de cuál puede seguir, de cuál sigue, como para que se guíen. Entonces, de tarea van a acomodar los siguientes números. Ya no es necesario que hagan un dibujo o algo, ¿sí? Nada más los van a escribir y los van a acomodar en otra lista, así, del más chico al más grande, ¿sí? No importa. Entonces, van a hacer estos. Una Q. Ahí está. Déjenlos, hago más chiquitos. Listo. Y pongo otro. Ahí está. Van a acomodarlos entonces, los van a escribir de esta forma. Y aquí en un lado ya ponen su lista del menor al mayor, ¿sí? Y eso en su cuaderno. Bueno, van a abrir su libro de matemáticas en la página 14. Y bueno, viene un ejercicio muy chiquito, pero quiero que lo veamos porque la mayoría de los niños que están en su grado, pues batallan con este ejercicio. Y dice que hay una figura escondida que sale cuando unimos los puntos. Pero estos puntos deben ser llenados de una forma en particular. Y dice que debemos seguir un orden. Dice que vamos a empezar por el punto 001, que es este puntito de aquí arriba. Y al final vamos a trazar una línea que vaya del número mayor al 0.001, ¿sí? Entonces, vamos a empezar aquí y vamos a ir uniéndolo al número mayor y así sucesivamente. Entonces, aquí están los números. A ver. Y muchos de los niños lo que pasa es que se apuran a contestarlo y no se preocupan por contestarlo bien. Para llenar este ejercicio tenemos que pensar muy bien
por cuál vamos a empezar y no llenarlo a lo loco. Entonces ahí voy a poner, marqué con negro el número por el que vamos a comenzar y yo aquí voy a escribir todos los números. Entonces el número más chico es este, .001. Entonces vamos a buscar cuál es el número que sigue. Más grande, y luego el que sigue más grande, el que sigue más grande, y así hasta que lleguemos al número más grande de todos. Para yo saber cuál es y no estar a lo loco, me voy a fijar en el punto decimal. Porque pues, si se fijan, todos son decimales. Y hay algunos que dicen, pues el más chico es el .317. No, el más chico es el .2. Y así se van pasando. Pero acuérdense que cuando yo les dije, les enseñé cómo nombrar los números, les decía que primero empieza unidades, decenas, centenas, y así se va yendo hacia la izquierda. Pero cuando son cuando se trata de decimales, los números van al revés. Es un ejemplo, voy a poner puros ceros. Cuando el número empieza para la izquierda, empezábamos con unidades, decenas, centenas, y luego comenzábamos unidades de ¿qué? De millar, decenas de millar, luego centenas de millar, y así nos íbamos, ¿sí? Luego seguía, ¿quién recuerda? Unidades de millón, decenas de millón, y así nos íbamos hacia la izquierda, perdón. Pero cuando se trata de decimales, vamos a dirigirnos hacia la derecha. E igual, estos números de aquí tienen su propio nombre, ¿sí? Y tiene su propio acomodo. Ahorita se los pongo en una tablita para que los copien y sepan cómo se llama. De hecho, la tengo descargada, pero ya que estamos aquí, pues de una vez se las voy a poner, ¿sí? No me acuerdo cómo la busqué. A ver, vamos a ver aquí. Listo. Aquí está. Esta está perfecta. Miren, la copian por favor. Y aquí nos aparece, tal y como les explicaba aquella vez, no sé si recuerdan cuando les puse que escribiéramos cómo se llamaban los números. Aquí les ponía un dibujito y un número y le ponía que eran unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, y así, y me iba hasta acá, bien largo, que hacía yo un numerote así bien grandote, nomás para que vieran. También luego los millones, y luego después sigue los 1000 millones, y luego los billones, y los 1000 billones, y hasta ahí nos quedamos, porque ya eran unos números tan grandes que muy difícilmente los íbamos a utilizar en nuestra vida, pero que teníamos que saber pues cómo se llamaban. Bueno, pues a partir del punto decimal, que es este, miren, aquí aparece, para la derecha
también hay una forma de llamar los números, ¿sí? Miren, aquí vamos hacia allá. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Después del punto hacia la derecha, miren, aquí ponen un ejemplo en esta parte de aquí, que sería el punto 0. Este 0 se va a llamar décimas, ¿sí? Por eso se llaman decimales, porque ya están después del punto. Ya van, el punto va antes de ellos y ya después ellos siguen. Luego, cuando hay dos números después del punto, a esa posición, a la segunda posición de ese número, se le va a llamar centésima. Y a la tercera, a la tercera posición se le va a llamar milésima. A la cuarta, 10 milésimas. A la quinta, 100 milésimas. Y a la sexta se van a llamar millonésimas. ¿De acuerdo? Lo copian pues nada más para que ustedes sepan que ese número se llama. Ah, pero luego, ¿cómo se va a llamar los números? Pues, maestra, aquí abajito, en este cuadrito morado que les estoy dibujando, sale un número que ahí nos están escribiendo. Y es el número 0.000025. Nosotros podemos decir, si les estoy dictando el número, yo les puedo decir .0000025 y está bien, pero su nombre real son 25 y luego me fijo en qué posición está. Millonésimas, ¿sí? Entonces, si yo les digo 25 millonésimas, ya saben ustedes que lo posicionan en el lugar 6. Miren, hasta aquí viene lugares vacíos que deben de poner. Y luego ya escribo el 25. Y lo que sobre, al igual que en los ejercicios pasados, se ponen ceros, ¿sí? Para significar que ahí no hay nada, no hay cantidades, pero sí existe el lugar, ¿sí? Al igual que los números que yo les decía, 2 millones, pues pongo un 2 en el lugar del millón, pero todo lo demás le tengo que poner 0, porque son lugares. No hay ningún número ahí, pero ese lugar está ocupado, aunque sea por un 0. Entonces, es prácticamente lo mismo. Ahora, para hacer esta clase de ejercicios, primero tenemos que ver todos los números que vienen. A ver, quedamos que el punto 001, que también es una milésima, ¿sí? Porque está en el lugar 3. 1, 2, 3. Es una milésima, ¿de acuerdo? Y luego aquí la que sigue en esta parte dice que es, bueno, dice que una milésima es el más chiquito. Luego, hacia la izquierda sale el 0.5 y luego debajo sale el 0.2 y debajo aparece el 0.015, que es igual a 15 milésimas, y después el 0.62, 317 y 123, ¿sí? Lo que hice es que giré de esta forma, ¿sí? Para escribir, perdón, todos los números que hay. A ver, ahora, para yo saber cuál es el número más chico y cuál es el número más grande, tengo que acomodar todos estos números del menor a mayor. Pero acuérdense que así como hacemos sumas y restas con decimales, al acomodar un número,
debemos acomodar los puntos en la misma fila. Entonces, voy aquí a dibujar unas filas. Van a simular mis renglones porque yo aquí no tengo. Van a ser unas filas de mentiras, ahora sí. Nomás para que se fijen que debemos de acomodar todo en orden. Bueno, más o menos. Con esas. Y voy a acomodar el primer número. Bueno, me están diciendo aquí por adelantado. Le voy a poner aquí un punto. Que es 0.001 es el más chico de todos. ¿Sí? Ahora voy a acomodar el que sigue, que es 0.5. Ahorita no sé cuál sigue de cuál, nada más los voy a acomodar, ¿de acuerdo? A ver, entonces el punto va a ir en la fila de los puntos. No lo puedo poner en otro lado. Siempre los puntos van debajo de otro punto. Entonces son 0.5 o lo que es igual 5 décimas, ¿sí? Que es su nombre formal. Ya está este. Ahora el que sigue, 2 décimas, ¿sí? O sea, 0.2. Ya está este también. Ahora, el que sigue son 15 milésimas, ¿sí? Ese es su nombre, 15 milésimas. Pero pues también puedo poner .015 o porque si yo digo .15 se me va a confundir con este otro .15 y no es el mismo número, ¿sí? Son 15 milésimas. Ahora pongo el punto en el lugar del punto y antes del punto había un 0 y después del punto hay 0.15. Entonces pongo 0, 1 y 5. Ya está este también. Ahora el que sigue son 62 centésimas. Entonces pongo el punto en la fila de los puntos. Antes del punto había un 0 y después un 62. 6, 2. Ya está este también. Ahora el que sigue, que son 317 milésimas. Entonces aquí no hay 0 punto, pero pues yo ya sé que no hay nada. Entonces pongo el punto y pongo el 317. Y el final es 123 milésimas, ¿sí? Pongo el punto en el lugar, en la fila de los puntos y 123. Bien, ahora, estos últimos dos números no tienen aquí un 0. Pero eso no significa que sean más grandes o más pequeños, simplemente es lo mismo que diga 0 punto y algo a que diga punto y algo, como el 0. No vale nada, solo no vale nada, entonces es lo mismo que lo ponga o que no lo ponga. Digamos, puede aquí haber 0.317 milésimas o 0.123 milésimas o nada, o puedo decir .317 milésimas y .123 milésimas y es exactamente lo mismo porque es 0, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué solamente el 0? ¿Sí? El 0 solo no vale nada, ¿de acuerdo? Ahora, dice aquí que vamos a ver el número, el que sigue, pero que sea
chiquito, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros escribimos un número de derecha a izquierda, o sea, para allá, ahí como en la flecha morada, cada vez que nosotros aumentamos una fila, lo multiplicamos por 10. Por ejemplo, en las unidades, se llaman unidades porque son de 1, pero cuando ese 1 se convierte en 10, pasa a las decenas. Y en las decenas contamos 10, 20, 30, 40, 50. Ay, perdón. Entonces, 60, 70, 80, 90. Pero cuando se cuenta 10 veces 10, llega a 100. Y entonces se brinca otro espacio a las centenas. Y empezamos 100, 200, 300, 400, 500. Pero cuando contamos 10 veces ese número, 900, 1000. Llegamos al 1000 y se brinca otro espacio que es las unidades de millar. Y así sucesivamente. Cuando nosotros trabajamos los decimales, pasa al revés. Tenemos un número entero, que son todos los que están después del punto, ¿sí? Si yo aquí pongo un 1.1, quiere decir que aquí hay 1, el punto, y acá hay una décima. Acá, ese 1 se dividió en 10. Acá se multiplica, pero acá se divide, ¿sí? En los enteros se multiplica por 10 y va subiendo de unidades, que es 1 por 10, ya se convierte en decena, que son 10. Por 10 ya se convirtió en centena, que son 100. Por 10 ya se convirtió en 1000, que es unidad de millar. Y así sucesivamente. Pero cuando usamos decimales se va dividiendo. Ese 1 se dividió entre 10 y salió la décima. Esa décima la vamos a dividir entre 10 y se hizo de ahí la centésima. Y esa centésima la vamos a volver a dividir entre 10 y nos va a dar la milésima. Si se fijan, aquí dice milésima, porque ese 1 ya se dividió entre 1000. Y este numerito de aquí significa, si yo aquí tengo un 1, por ejemplo, significa que tengo una parte de los 1000 en el que dividí 1. Por ejemplo, el peso, ¿sí? Pongo el peso porque es muy común. Un peso se escribe de esta forma. ¿Cierto? Un peso. Pero si se fijan, es un entero. Ahora, vámonos a los centavos. ¿Cómo se escribe, pues, 50 centavos? Ahora, como aquí tiene 2 dígitos, quiere decir que vamos a trabajar con las centésimas. Centésimas quiere decir 100. Ese peso se va a dividir entre 100. Eso es lo que quiere decir. Por eso decimos 50 centavos, porque es la mitad de 100. Y 50 centavos es la mitad de un peso. Entonces, 50 centavos más 50 centavos hacen un peso, ¿sí? Por lo tanto,
Si yo aquí pongo un 1, quiere decir que es, si yo pongo 1, perdón, punto 0,1, quiere decir que es una centésima, una partecita de 100. Yo partí algo en 100 y tomé nada más una parte, entonces es una parte bien chiquitita. Pero si esa partecita de 100 yo la volví a dividir en 10 pedacitos otra vez, cada esa partecita de a 100 se me va a hacer milésima. Y si cada partecita la vuelvo a dividir entre 10, se me hacen 10 milésimas. Y luego la vuelvo a dividir entre 10, 100 milésimas. De tal forma que entre más decimales haya hacia la derecha, va a ser un número más pequeño, ¿sí? Porque el entero se multiplica por 10, el decimal se va dividiendo entre 10. Cada vez se hace más pequeño. Ahora, sabiendo eso, entonces los números más pequeños serán aquellos que tienen más decimales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me dice que este es el más chico, que es una milésima, ¿sí? Es una partecita de 1000. Bien, entendiendo eso, ¿qué número sigue? A ver, piénsenle. Quien tiene milésimas es 15, 15 milésimas, déjenlo pongo de otro color para que lo vayan viendo. Sería 15 milésimas, 317 milésimas, 123 milésimas. ¿Cuál es más chico? Todas son milésimas, porque todas llegan hasta el tercer puesto. Entonces, leo todo el número y le digo su apellido. El apellido es el lugar en el que están. Y llegaron en el 1, 2, 3, después del punto. Los números que están en el lugar 1, 2 y 3 se llaman milésimas. Miren, acá está. Entonces, 15 milésimas, 317 milésimas y 123 milésimas. ¿Cuál es el más chico que sigue? El 15 es más chico que el 317 y del 23. Entonces, de aquí me voy yo a ir a las 15 milésimas. ¿Dónde está? A ver, búsquenla en el área del libro. 15 milésimas. Pues acá, ¿sí? Con su regla, bien bonito. Nada de que ahí al tanteo porque luego les queda chueco. Entonces, luego yo les decía que estaban estos dos números, 317 y 123. Pero hay que tomar en cuenta otra cosita que no les había dicho. Y es que aquí, imaginariamente, también hay ceros. Pero son imaginarios, ¿sí? Puedo escribirlos o no. Y no pasa nada. Son como los de acá. ¿Sí? Ahora, aquí hay 15 milésimas. Bien, entonces, ¿cuál seguiría? A ver ustedes, por lógica, ¿cuál seguiría de estos dos? 317 o 123. Por lógica, pues 123, ¿verdad? Porque es más chico que este número.
Entonces, vamos a darle de aquí hasta el 123. ¿De acuerdo? Bueno. Pero ahora, fíjense bien qué va a pasar. Yo aquí tengo 7 milésimas. Tengo una, ¿cómo se llama? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llama? Centésima. Y tengo 3, ¿qué? Décimas. Pero yo aquí tengo un número más chico. A ver, yo aquí tengo 3 décimas, una centésima y 7 milésimas. Pero yo aquí veo que este número es más pequeño. Pero ¿por qué si este no tiene milésimas ni tiene centésimas? Pero tiene solo 2 décimas. Tiene nomás 2 décimas y aquí tiene 3. Entonces, el que sigue más pequeño es el punto 2. Y de aquí le trazamos para acá. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes en casa piensen, a ver, ahora me queda 1, 2, 3 números. Este tiene 5 décimas, 0 centésimas y 0 milésimas. Este tiene 6 décimas, 2 centésimas y 0 milésimas. Este tiene 3 décimas, 1 centésima y 7 milésimas. De estos 3, ¿cuál es el más pequeño? Y ya de aquí, pues lo uno, ya sea para acá o para acá. Y después de esos, ¿cuál es el más chico? Y al final, ¿cuál es el que quedó? Y nos va a dar aquí una figura. ¿Qué figura va a salir? ¿De acuerdo? Ahora, para yo ver que no hicieron trampa o no les dijeron, van a ordenar de menor a mayor estos números de este cuadrito, ¿sí? No forman una figura ni van a hacer nada, pero yo necesito saber que ya saben ordenar los números que tienen decimales, ¿de acuerdo? Y esto también va a ser parte de la tarea.